Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. 5 noches. 5 noches. El ciclo que hoy vamos a hablar de tendencias. Y vamos a hablar de domótica, de housing y algo más. Algo más. Me has prometido y le has prometido a Cayo comerciales que son bastante interesantes, o me dijiste espectaculares. ¿Vos sabés que a mí me sorprende volver a ver cosas que vi en los últimos 30 años y disfrutar y reírme o ponerme muy triste como el de esta noche? Esta noche primero me pongo triste y después me río. Aún te emociona. Sí. Has sido bastante claro en lo que vamos a tener en los temas. Los invito a ver los anticipos y empezamos a hablar con nuestros invitados. Vamos. Quédate para ver 5 noches tendencias. El fenómeno del housing en Córdoba. Domótica, la tecnología al servicio de la vida doméstica. Una casa inteligente básicamente lo que hace es integrar todos los elementos de usos cotidianos que nosotros tenemos bajo la inteligencia del control electrónico. Y 2 publicidades imperdibles. La simple alfombra puede cambiar la frase de bienvenida según la necesidad. Como bajame 2 cajones de soda, o ya colaboramos, en el caso de que nos mangueen una rifa. Esto es 5 noches tendencias, en vivo por Canal 10. Cuando hablamos de housing, lo primero que pensaba era un término vinculado a la tecnología, que tiene que ver con el alojamiento de servidores, por ejemplo, pero hay un concepto nuevo y vos me has dicho que está muy vinculado actualmente al sur, o que se está yendo al sur, ¿puede ser? Sorprendentemente, el sur de la ciudad de Córdoba se ha transformado en la niña mimada del desarrollismo inmobiliario de Córdoba. Y por eso trajimos hoy a una persona que hace 35 años trabaja en la ciudad de Córdoba. La conoce como la palma de su mano. Y es uno de los autores intelectuales de que el sur de la ciudad esté reventando por todas partes y construyendo muchos housings. Acá está Eduardo Bergo. Buenas noches. Hola, Oreste. ¿Cómo andás? ¿Por qué Córdoba se va al sur y por qué el housing se ha transformado en la niña mimada de la arquitectura o de esta forma de vivir? Bueno, yo diría que el sur ha cambiado muchísimo en este último tiempo. Si ustedes hace algún tiempo que no van a encontrar de que se está desarrollando uno de los shopping más grandes, casi te diré, de la ciudad de Córdoba. En el Jockey. En el Jockey. El club, el Jockey mismo tiene su cancha de golf a 5 minutos del centro, lo cual hace que sea único un club de esas características. Tenemos muy buenos colegios y ahora hay una gran movida gastronómica. O sea, empezamos a encontrar de que los rubros gastronómicos más importantes de Córdoba se están radicando en el sur. Pero aparte lo importante no solamente que encontramos con muchos servicios, sino la proximidad al centro. Estamos aproximadamente a 7 minutos de la Plaza de España. Y a su vez estamos a un segundo de la circunvalación, que es un acceso que nos saca, de la ciudad a cualquier punto rapidísimo. ¿Y la tipología housing? La tipología housing en realidad es algo que se viene desarrollando desde hace un tiempo. Lo que pasa es, te diría que en el sur, si vamos a hablar, uno de los pioneros fue la gente de Edisur, que empezó haciendo unas casonas. Edisur, casonas del sur, sí. En el sur. Pero lo hizo para mí un poco, o sea, se adelantaron a lo que se venía. Yo creo que ahora es el momento de los housing. ¿Por qué? Porque cuando ellos empezaron las primeras casonas, que ellos lo llamaron casonas, todavía había muchos countries o lugares para desarrollar con viviendas en lotes de 1000 metros y saliendo del anillo de la circunvalación en otras tipologías de terreno. Pero ¿qué ocurre? Hoy, 20 años después, esa gente que vivió en un country, como la gente que vive en el country del Jockey, que los hijos se le casaron, que quedaron solos, que ya viven en casas de aproximadamente 500 metros, en 1000 metros de terreno, empiezan a emigrar de ese lugar. Que son personas mayores también. Son personas ya en una etapa, digamos, de 50 años para arriba aproximadamente, un poquito más. Empiezan a emigrar de las casas, porque las casas quedan grandes, y empiezan a buscar no irse del barrio, o sea, no se quieren ir del barrio, se criaron en ese barrio, viven en ese barrio, los chicos se desarrollan en ese barrio. Entonces es ahí donde empieza a moverse la tipología del housing, o sea, que es un condominio o un lugar donde se encuentran algunos servicios como pileta, quinchos, Zoom, gimnasio, seguridad, que hoy en día te diría que es lo primordial para poder vender cualquier cosa. El arquitecto Sarazaga me sorprendió cuando trabajamos en la producción de este programa por los números que tienen. Es un especialista
en analizar, investigar y zarandear Córdoba. Y tiene números impresionantes sobre la cantidad de personas que viven en casas en Córdoba, los porcentajes de viviendas unipersonales. Me gustaría que nos cuentes brevemente una visión de los números reales de la vivienda en Córdoba. Bueno, muchas gracias, Lucero. Antes que nada, esto es un poco lo mío, de mi trabajo, lo que yo hago, y los arquitectos somos por ahí medio unos románticos de lo que hacemos, nos enamoramos de los terrenos, de los lugares, de los proyectos, pero bueno, justamente para luchar un poco contra eso es que me gusta también ir y revisar un poco los números. En realidad la ciudad de Córdoba tiene un tema que es que no existen muchos datos en realidad duros, información, y buceando un poco en los datos del censo para ver temas demográficos. Lo último que hay publicado del censo es el censo del 2010, y hay un dato que para mí es muy interesante, que es que en una de las clasificaciones del censo habla de qué porcentaje de la población, según la cantidad de personas que viven por unidad de vivienda. Entonces, cuál es el porcentaje de la población que vive de a 1, cuál es el porcentaje de la población que vive de a 2, de a 3, de a 4, hasta 8 más. Si vos sumás la cantidad de gente que vive sola o de a 2 personas, suman casi el 40% de la población de la ciudad. El 39,8% de la población de Córdoba vive solo o de a 2. Pero ese dato es todavía mucho más impresionante cuando vos lo solapas con otro dato, que es de la cantidad de unidades de vivienda que tiene la ciudad de Córdoba. Si vos te fijas en cómo se distribuye ese tipo de unidad de vivienda, cuántos son casas, cuántos son departamentos, ranchos, pensiones, hasta inclusive locales que no están preparados para hacer viviendas, pero vive gente en un galpón. Bueno, casi el 74,8% de las unidades de vivienda de la ciudad de Córdoba son casas. Entonces, bueno, eso genera un tema. 75% casi. No se Fíjate, ve. 38 vive 1 o 2 personas. A la vez el 78 es casa. O sea, te determina una necesidad de mercado impresionante. Córdoba tiene muy poquitas zonas donde se puede densificar, digamos, con pocas limitaciones. Que eso, entre otras cosas, y retomando un poco lo que dice Eduardo, es lo que de alguna manera promueve también la necesidad de este tipo de viviendas, que por ahí, una vez sin llegar a ser departamentos, permiten eso. Casi el 70% de la ciudad de Córdoba, de la superficie, no permite unidades de vivienda sin límite de cantidad de unidades. ¿Me explico? La mayor parte de la ciudad, un aro muy extenso hacia alrededor, es una zona rural, es una zona que no permite directamente densificar. En algunas zonas intermedias se puede densificar, está previsto alguna densidad media desde el punto de vista del código de edificación, pero tiene limitación en cuanto a la cantidad de unidades de vivienda. Y solo una zona muy en el centro es la que permite densificar sin límites prácticamente de unidades de vivienda, y bueno, y eso hace que este tipo de productos... La verdad que son muy interesantes tus datos, y entre los panelistas tenemos también especialistas. Tenemos a Sole Huespe, que es periodista, que también, me imagino que también tenés tus propios números, porque por estos días también el sector inmobiliario ha dado sus propios números, sus propios estudios respecto, cotejando con años anteriores. Y también lo escuchaba Eduardo decir que la zona sur de la ciudad se está constituyendo también en un polo. ¿Cómo ves esta situación vos, Sole? Es cierto que la zona sur, yo vivo en la zona sur particularmente, y se está constituyendo en un polo porque tenemos un montón de alternativas, pero también es cierto que estamos hablando de números de determinado sector social, digamos. Estamos poniendo la mirada en un público, digamos, en un mercado muy específico, y me parece que hay que atender a toda la demanda y a todas las necesidades sociales. Parece que estamos haciendo como un foco muy fino, digamos. Estamos hablando de un negocio particularmente en este caso. Claro. ¿Quién ha vivido también en la zona sur de la ciudad? Pero el tema es housing. Claro, el tema claro. es desarrollo del sur. No estoy haciendo un programa de vivienda social. Bueno, está claro. No es el tema del programa ni es el tema del bloque. Así que sigamos sobre ese tema. Porque... ¿Sabes quién vivió en el sur de la ciudad? Es Andrés. Andrés Oliva ha vivido también cerca de la zona de Barrio Jardín, y también durante mucho tiempo has visto la evolución de la zona. Tuve la alegría de vivir cerca de la cancha del más grande, por suerte. En eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo, Lucho. Y la verdad que la revolución que vive la zona sur en cuanto a emprendimiento inmobiliario es muy importante. Y uno siempre como periodista o como habitante, como ciudadano, les genera las inquietudes o las dudas si la ciudad está capacitada en cuanto a su infraestructura para soportar el crecimiento poblacional, y también en cuanto a las habitaciones, las viviendas, en este caso los complejos habitacionales,
para poder seguir adelante y sin tener dificultades en cuanto a nuestra cotidianeidad, ¿no es cierto? Sí, el tema, si Córdoba está o no preparada para soportar. No está. Definitivamente no, porque no está planificada Córdoba. Si vos haces, discúlpame que te interrumpa, pero si vos haces un recorrido desde Nueva Córdoba, zona sur, ves las cloacas, yo que a diario transito por ahí, voy desde Nueva Córdoba, ciudad universitaria, las cloacas de la ciudad están reventadas, hablando en criollo. Es tremendo. Sí, lo vemos y lo padecemos a diario. Es tremendo, sí. Entonces, hay un detalle que no es menor, que lo hablamos, el tamaño de Córdoba. Cuando yo venía a Córdoba, o cuando empecé a estudiar, me acuerdo que el cordobés sentía mucho orgullo y me decía, tenemos el tercer ejido municipal del mundo. Como orgullo chauvinista está bien, pero el costo de brindar servicios desde el municipio a un ejido municipal tan grande es una desventaja, y de eso algo pueden comentar ustedes. Sí, en algún momento charlábamos con vos, que una vez tuve oportunidad de escuchar al jefe de planeamiento de la ciudad de Barcelona. Voy a tratar de hacer corta la anécdota, pero era muy interesante la charla, y él comparaba Barcelona con la ciudad de Córdoba, porque tienen convenios de ciudades hermanadas con los municipios. Entonces él en la charla decía, son ciudades muy parecidas en muchos aspectos, son segunda ciudad de sus países, son ciudades principalmente industriales, son ciudades a nivel de escala de ciudades en el mundo similares. Córdoba en realidad tiene poco menos de 2 millones de habitantes, si uno toma el Gran Córdoba. Barcelona tiene poco más de 3,5 millones de habitantes. Córdoba se desarrolla en 600 kilómetros cuadrados y Barcelona se desarrolla en 100 kilómetros cuadrados. O sea, tiene 2 veces la cantidad de habitantes con 1/6 de la superficie. Y el caso emblemático, dificultades geográficas también. Sí, pero digo, lo más interesante es que no estoy hablando de Manhattan o de una ciudad muy alta o muy densa. Estamos hablando de una ciudad que nadie puede dudar que es una ciudad más bien de densidad media, con espacios abiertos, con un borde muy fuerte que es el mar, y así todo. Es una ciudad que está en ese sentido bastante bien desarrollada, ¿no? Y densificada y planificada. Y aún así, para esta ciudad, con los problemas que reconocemos, aparecen nuevas soluciones, algunas de las cuales también vienen vinculadas a la informática, porque hay gente que sigue buscando soluciones para nuestra vida diaria. Tal el caso de la gente de PHI, PHI Domótica, en realidad, que cuando vos escuchás todo este análisis de la ciudad y escuchás las nuevas posibilidades, los nuevos desarrollos y también lo que nos falta, ¿cómo te plantás frente a eso? ¿Cómo te plantás frente a esa necesidad latente? Mira, buenas noches. Nosotros desde hace algunos años que venimos incursionando, representando firmas del extranjero, y hace unos años atrás nos pusimos a desarrollar y tuvimos un poco de acceso a la parte baja de la tecnología, y eso nos está permitiendo hacer muchos análisis con respecto a las tipologías de vivienda. O sea, si nosotros pensamos en una casa inteligente y pensamos en la información que nos brinda una casa inteligente, el hecho de saber y tener documentado permanentemente qué está encendido, qué está apagado, qué se está usando, qué no, nos da un poco la idea de no solo de qué se utiliza, sino de los hábitos de consumo y cómo está viviendo la gente. A ver, podemos saber de repente cuántas veces la gente va al baño, cuánto está en el baño. Todo ese análisis de información nos sirve para un montón de circunstancias. A ver, un ejemplo típico, claro, es, a ver, voy a invertir 10.000 pesos en iluminación LED porque quiero bajar el consumo de mi casa. Entonces, voy a cambiar toda aquella línea de, no, ahí vos tenés el 3% de tu consumo y allá tenés el 17%. Si vas a invertir, invertí allá, no acá. Toda esa información la tenemos en base a documentar, ahora que tenemos acceso, ¿no? Digamos que tenemos... como fabricamos los productos, podemos tomar la información que nos interesa. Algo de esto también tiene que ver con el análisis de datos, ¿no? Otro de los patrones de este momento cuando hablamos de nuevas tecnologías. Sí, por supuesto, estábamos hablando también en el programa pasado lo que refería a Big Data. Y tuve la oportunidad de estar en el showroom de PHI, un lugar donde te muestra que en realidad la domótica empieza por cosas más simples que tal vez todos podemos tener en nuestra casa. No es que cuando hablamos de una casa inteligente sea algo inaccesible o algo imposible que se ve en otros países del mundo y acá en Córdoba no se ve. Sí se ve y sí hay gente que está implementándolo y en favor también de disminuir algunos costos que se tienen o en favor también de la seguridad.
portones eléctricos forman parte de la domótica y tienen que ver con algo que ya muchas personas en Córdoba lo tienen, hacen a la seguridad. Y todo eso va aportando datos para hacer una casa inteligente. Ya ir a una casa sumamente inteligente que proporcione esos datos para poder trabajarlos, sí, ya es otro paso que hay que dar. Ahí vamos a ir, El ya vamos tema a entrar seguridad, en domótica, uno de los ¿no? temas que hablábamos con Eduardo Sí. en la producción era el tema de housing. El valor primero era seguridad. Totalmente. El La valor gente- primero la de la gente busca elección la de vivir seguridad. en housing era La seguridad no existe hoy, casi es lo primordial. En este momento te diría que cualquier emprendimiento que goce de seguridad es buscado por la mayoría de las personas. O sea, la seguridad en este momento es el factor determinante de cualquier desarrollo que hagamos. ¿Eso es algo que sucede en Córdoba? O sea, es un factor, en Argentina, que caracteriza a Argentina, porque en el resto del mundo por ahí no es tan necesario el tema de la seguridad o no les preocupa tanto, pero sin embargo también existen los housing. Yo diría de que sí, que es que casi toda la Argentina y en otros países también. O sea, yo he tenido posibilidad de estar en Estados Unidos y ver countries o countries que con cancha de golf, como acá todo lo demás, y sin un perímetro cerrado. O sea, directamente la gente sabe que no puede traspasar desde un determinado límite. Acá los tenemos cerrados, no nos queda otra. O sea, si fueran abiertos, la seguridad se extingue totalmente. O sea, Hubo incluso una polémica por estas semanas porque hubo una sucesión de robos a countries, no recuerdo el nombre, Sí. para el otro lado, zona En el norte. bosque, en el más bosque. bien. no, pero a ver, seamos conscientes de algo. Si roban un banco, roban un country. Claro.